José, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal, Luis, Patricia, señora Estela? Buenos días para la audiencia. Bueno, Juan José, el viernes se reunieron los transportistas, hicieron una asamblea en Coronel Oviedo y decidieron que desde mañana van a reforzar la medida de fuerza hasta el martes, que ellos creen que el Senado va a tratar el proyecto de ley que establece el precio referencial para los fletes, pero ya nos acaba de confirmar la senadora de Cinema, así que el Senado no tiene ninguna convocatoria para el martes, o sea, ellos no van a tratar ningún proyecto de ley, lo cual significa que esto se va a poner más pesado a partir de la próxima semana. ¿Qué es lo que ustedes puedan hacer desde el Ejecutivo? Bueno, el Ejecutivo tratando de destrabar esta situación, y sabemos que el proyecto de ley, o sea, que sacar una ley no es algo que sale muy rápido. Sacó un decreto el presidente de la República donde crea una comisión técnica para establecer el costo mínimo del referencial del flete. De esa comisión forman parte el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Obras Públicas, la DINATRAN, el sector de los camioneros, el sector de la producción, el sector de la industria, o sea, todos los sectores formamos parte de esa comisión. Y lo que buscamos nosotros es que mientras se estudia el proyecto de ley, se pueda destrabar esta situación con ese trabajo de la comisión técnica. Ellos anunciaron de que no van a participar el martes en la reunión, pero yo les invito, les digo que vengan, que nos sentemos otra vez a la mesa y ya trabajemos en una solución. Que no tengan miedo del decreto. Vamos a trabajar todos juntos y vamos a llegar a un consenso entre todos los sectores y vamos a tener un resultado que va a ser beneficioso para todas las partes. ¿Cuál es la diferencia entre el decreto y la ley? Porque yo entiendo que el decreto va a fijar un precio referencial, pero ese precio referencial ¿es obligatorio para el que va a contratar o no? Porque referencial quiere decir que es de referencia. No sé si eso significa que es un precio piso o es solamente, digamos, para tener una idea de cuánto es el costo. Bueno, primeramente, la ley y el decreto van más o menos en el mismo sentido. O sea, la ley también busca crear una comisión para regular el precio del flete, el costo del flete. Ese precio que va a establecer la comisión es el costo mínimo, o sea, por debajo de eso no se puede pagar. Okay. Y eso es lo que se va a establecer. Ahora, don Vidal, en esta reunión que usted invita a los dirigentes camioneros, ¿tienen ya planteado alguna opción que puedan presentarle? Porque lo que ellos dicen es que nos vamos y nos pasan los discursos, pero sin embargo, si nos vamos y nos quedamos, cerramos las calles, presionamos para que el Congreso sancione, o por lo menos media sanción, vemos más efectividad. ¿Qué les pueden ofrecer ustedes en esa reunión? Bueno, es que realmente no es una invitación, hay un decreto y hay una convocatoria a una mesa donde cada sector tiene su lugar. Si ellos no participan, ya es una cuestión de cada gremio de no participar en la mesa, pero nosotros igual tenemos que cumplir lo que dice el decreto y hacer que ese comité funcione. La ley es exactamente lo mismo, o sea, la ley va a crear una comisión que vamos a estar las mismas personas sentadas trabajando. O sea, no sé por qué esperar a que salga la ley si ahora ya está creado el comité y ya pueden venir a sentarse a trabajar. Ahora, ¿cuál es el problema en este momento? Porque en teoría esto tendría que funcionar así, oferta y demanda. Es decir, yo quiero contratar camioneros, un camionero quiere, digamos, que le contraten sus servicios. Se supone que si hay un precio mínimo que es el que cuesta ofrecer el servicio, por sobre eso está la ganancia del camionero, nadie ofertaría su servicio por debajo de eso. Si ellos están queriendo que se fije por ley un precio mínimo, quiere decir que hay sectores que sí están cobrando por debajo de eso. ¿Cómo se explica? O sea, ¿qué es lo que está pasando en el mercado hoy? El problema, Luis, es que hay el poder de negociación de las partes es muy desigual. O sea, hoy en día las agroexportadoras y las intermediadoras le dicen a los camioneros, esto te vamos a pagar por el servicio de flete. Y ellos, si no aceptan, hay otros que sí lo aceptan. Y ese precio que se está pagando hoy está muy por debajo del costo
del servicio, ¿verdad? O sea, ellos están trabajando a pérdidas. Eso tengo conocimiento yo, ¿por qué? Porque en la Dinatran nosotros hicimos un estudio y tenemos publicado en nuestra página web un precio referencial de flete, donde no contempla la ganancia, solamente lo que cuesta mover el camión. Y por notas de remisión que nos acercaron los camioneros, vemos que el precio que ahí figura es muy inferior al que lo publicamos nosotros. Uh-huh. Ahora, ¿hasta qué punto el Ejecutivo puede forzar una situación cuando que en realidad el acuerdo es con el sector privado? En este caso ustedes son como el árbitro, diríamos, de una situación crítica que se da. ¿Hasta dónde ustedes pueden forzar la solución? Porque en el hecho, en la situación tenemos esto en las rutas del país que ya está generando problemas a la producción. ¿Hasta cuándo el Ejecutivo puede ser árbitro? ¿En qué momento van a tomar otras decisiones? Porque hasta el momento han fracasado en sus negociaciones. Sí, bueno, de hecho que el Estado, o sea, el Ejecutivo siempre participó de esas mesas de trabajo entre los sectores como testigo. O sea, porque siempre fue un acuerdo privado. O sea, el servicio de flete es un servicio privado entre dos empresas privadas, que lo que hacía el Estado era participar como testigo o como mediador y se firmaban acuerdos donde se establecían precios de flete que, como dicen los camioneros, se respetaba una semana y después volvían a bajar esos precios. Entonces esos acuerdos fueron siempre según manifestaciones de los camioneros, porque realmente nosotros nunca tuvimos el conocimiento del acuerdo entre ellos, o sea, del contrato entre ellos. Uh-huh. Y entonces siempre hubo ese incumplimiento que denuncian los camioneros. Ahora lo que el Estado está haciendo es tratar de reglamentar. Nosotros de la Dinatran ahora sacamos la obligatoriedad de un nuevo documento que es la carta de porte. En ese documento van a estar los datos de la agroexportadora, o sea, del vendedor, los datos del intermediario, los datos del camionero, los datos del comprador, los datos de la carga, el precio que se paga por el flete, las comisiones que cobran las personas que intervienen en el negocio, y vamos a poder controlar y con eso también formalizar, porque dentro de este tipo de negocios hay muchas empresas irregulares. De hecho, la única explicación para que se esté, digamos, perforando esos acuerdos de precios referenciales es porque alguien tiene un costo menor, y tener un costo menor significa que tiene que estar trabajando de manera informal. Porque si el precio de ofrecer el servicio es 100 y alguien está dispuesto a cobrar 80, quiere decir que tiene alguna ventaja, o no está pagando impuestos, o no está pagando el seguro social, o tiene un vehículo que no reúne los requisitos técnicos para estar operando, pero está operando igual. O sea, o está la única aplicación... dinero, claro. O está lavando dinero, pero la única explicación tiene que ser la informalidad, si no es imposible. Este decreto, Luis, no solamente establece la creación de esta comité, sino que le da a la Dinatran, le ordena a la Dinatran crear un registro de intermediadoras, le ordena hacer un censo de camiones, y bueno, con eso vamos a formalizar a ese sector, porque sí, así como decís, hay muchas empresas que son irregulares. ¿Cómo funcionan todas las intermediarias? ¿Quién les autoriza a operar y quién les controla? Bueno, las intermediarias son las empresas que contratan el servicio de los camioneros. O sea, las agroexportadoras le contratan a las intermediarias para que ellas contraten el servicio del camionero. Decía en una reunión que tuvimos que las agroexportadoras no pueden contratar directamente a los camioneros porque necesitan muchos camiones y no pueden estar haciendo contratos individuales. Entonces contratan directamente a la intermediadora para que la intermediadora. Pero la intermediación es válida, o sea, está en el Código Civil, tenemos el contrato de intermediación, es válido. Solamente que estas empresas, muchas de estas empresas son de maletín. O sea, no tienen oficina, tienen solamente un número de celular y crean un problema en el sistema del transporte de carga. Y eso es lo que vamos
con este registro de intermediadoras vamos a tratar de regularizar. ¿Y cuál ha sido el rol de la Dinatran en toda esta situación? Porque los camiones tienen que circular por las rutas necesariamente, no pueden ir por caminos paralelos, o sea, transportes de carga. A nivel de documentación, ¿cuál es la exigencia que ustedes tenían hasta hoy? El problema es que la ley a nosotros solamente nos autoriza a habilitar los camiones que van a hacer el servicio. Como Dinatran nosotros no tenemos ni jurisdicción para ponernos a mirar qué está llevando el camión. O sea, solamente la Dinatran habilitaba el camión y controlaban la ruta que tenga. La inspección técnica al día, la habilitación al día, si es transporte de cargas peligrosas, que tenga el carnet de cargas peligrosas y nada más. O sea, hoy vamos a poder tener un mayor control sobre todo el sistema de fletes. ¿Por qué? ¿Con el decreto o con la ley? Con el decreto. Porque el decreto nos da nos abre esa posibilidad con el registro de las intermediadoras, el censo de los camiones. Ahora, el problema que yo veo, a ver, la Corte ya se expidió antes con respecto a un decreto que reglamentaba la fijación del precio. Y el ataque que hicieron es que el Estado no puede fijar un precio entre privados. El argumento sigue siendo el mismo. O sea, Pero si hoy van a tener una comisión técnica que pone un precio y ese precio no es una referencia, es un precio piso, el que paga por debajo de ese precio puede ser sancionado, lo van a volver a atacar de inconstitucional. lo que pasa es que la comisión esta vez no va a establecer un precio, Luis, va a establecer un costo. ¿Cuánto cuesta que el camión se mueva? Ahora, lo que se negocie por encima de ese costo mínimo, eso ya, ahí el Estado no entra a regular, eso ya es la negociación entre la aeroexportadora, intermediadora y el camionero. Sí, pero en un contrato eso es precio, es un precio mínimo. Claro. O sea, si la ley va a decir que yo contratante no puedo pagar menos de esto porque si no voy a recibir sanciones, es un precio que me están fijando en la ley. Y eso fue atacado inconstitucional antes y con los mismos argumentos lo van a volver a presentar. Porque en realidad lo que tendría que pasar es que el control del Estado no permitiera que hubiera gente informal compitiendo, capaz de pedir un precio que esté por debajo de lo que cuesta nomás luego, digamos, prestar el servicio. Bueno, pero para eso tenías que tener cuánto es el precio mínimo. Porque si no, ¿cómo sabes que está cobrando por debajo si vos no tenés? Por eso te sirve de referencia. Ese es un dato que vos tenés que tener. Pero la ley va a establecer una sanción si vos pagás menos de eso. Y la diferencia de este decreto al otro es que este decreto no contempla un porcentaje de ganancia para el camionero. Con respecto a lo que le afecta a los demás, ¿Dinatran puede hacer algo al respecto? ¿Quién tiene que intervenir en esto? Porque el reclamo de los camioneros yo creo que es absolutamente legítimo, más vale, o sea, no puede nadie obligarle a estar recibiendo menos de lo que necesita, lo mínimo que necesita para poder tener una utilidad y obviamente cubrir sus costos. Pero más allá de esto, toda la otra gente que está siendo afectada, ¿Dinatran tiene participación en eso? En eso no es la Policía Nacional. ¿Solamente? Sí. Es la única fuerza pública que puede intervenir y que puede hacer circular sobre la ruta, ¿verdad? ¿Por qué usted cree que no avanza este acuerdo? Y realmente los camioneros están muy radicalizados en la idea de la ley porque por la experiencia que ellos tienen, los acuerdos privados no funcionaron, el decreto no había funcionado en su momento, entonces ellos creen que solamente la ley es la solución al problema que tienen. ¿De cuántos años data este problema? ¿Y de cuántos gobiernos estamos hablando? Al menos como mínimo desde el 2003. Este es un problema que viene desde siempre. De hecho, que cuando yo asumo la Dinatran en el 2018, ya había este problema. Y siempre se hacen las reuniones y siempre se llegan a acuerdos y siempre terminan lo mismo, en el incumplimiento en el precio del flete que se había pactado. De hecho, que este año hubo una reunión en febrero y hubo una reunión en mayo que se firmaron acuerdos y que también que también no se cumplieron, ¿verdad? Y a raíz de eso es que llega a esta situación. Nunca hubo una creación de un comité especial como este a través de un decreto, ¿verdad? No, es la primera vez en este gobierno, ¿verdad? Yo
No conozco a profundidad el decreto que había salido en el gobierno anterior. Ahora, ¿qué saben ustedes de qué tan avanzado está esto en el Parlamento? Si es que existe posibilidad de que vayan a aprobar en breve o le den media sanción al proyecto de ley. Lo que yo sé es que se había aprobado en general y en la sesión pasada volvieron a mandar a comisión el proyecto, ¿verdad? Eso es lo que yo sé que... ¿Quiénes están en contra de que la ley se sancione? No sabría decirte, o sea... Pero los gremios que se sientan a la mesa con ustedes para discutir, ¿están en contra de que esto se haga por ley? No, por eso se crea este comité, porque todos están a favor de trabajar en transparentar todo este sistema y en solucionar este problema. Yo escuché realmente a algunos representantes de algunos sectores diciendo que es inviable lo que ellos estaban pidiendo. Evidentemente hay también algún tipo de... Ellos se oponen a la ley. Sí, ellos se oponen, por eso me parece raro. Sí, hay una desaveniencia ahí. El gremio de los productores dice que es inconstitucional sacar una ley, pero si vemos desde el punto de vista de los abogados, tienen una ley de regulación de honorarios, que también es un servicio privado. O sea, no es inconstitucional sacar una ley donde regule o sea, no está regulando, no se busca regular la ganancia. Ese fue el inicio de este proyecto y que muchos diputados y senadores que van a decir no voy a acompañar porque contemplaba un porcentaje de ganancia para los camioneros. Pero ellos mismos dijeron no, vamos a sacar eso y hablemos de costo. Entonces ahí se pudo dialogar más. Bueno. Una pregunta que no tiene que ver con el acuerdo de camioneros. ¿Cuál es la responsabilidad de Dinatran con respecto a la destrucción de las rutas nacionales? Porque se hace una ruta nueva y luego uno ya le ve con volados y repulgues por el sobrepeso de los camiones. ¿Qué hay? ¿Coima que se les deja pasar? Porque ese suele ser, no. La explicación es que, bueno, hay camiones que no deben circular con el sobrepeso que llevan de lo estipulado. Bueno, la parte de básculas no depende de la Dinatran, depende del Ministerio de Obras Públicas. Nosotros no controlamos la báscula. ¿Y cuando hacen el control de camiones en las rutas, qué es lo que controlan? Cuando hacen control de camiones en las rutas. La documentación, que tengan el seguro contra terceros, seguro de la carga o seguro de pasajeros en el tema que sea transporte de pasajeros, que tengan la habilitación de Dinatran, la inspección técnica y que esos documentos estén al día. De hecho que como el control que hace la Dinatran en ruta es netamente documental, nosotros estamos implementando la fiscalización electrónica en ruta para sacar a nuestros fiscalizadores de las rutas. Claro, no tiene sentido que estén ahí, ya, en esa condición, si no van a controlar peso. Y sobre una cuestión final, ¿quién hicimos accidentes de camiones que perdieron los frenos, que tenían la cubierta totalmente pelada? ¿Quién controla realmente las condiciones técnicas de los camiones? Los talleres de inspección técnica vehicular que son privados y están concesionados por la Dinatran. ¿Pero quién controla ese certificado? ¿Quién controla que hayan hecho el control técnico? Nosotros tenemos un funcionario de la Dinatran en los talleres, porque al hacerse la inspección técnica, ahí mismo se expide el carnet de habilitación, ¿verdad? O sea, tenemos un funcionario ahí que es el que está, y que el camión que ingresa hace la inspección técnica vehicular, ahí se le expide el certificado de habilitación. Pero el control en sí es de un taller privado que está concesionado por la Dinatran. En el control que hacen documental, ¿todo está bien? ¿Perdón? En el control documental que hacen de los camiones, porque hablamos pues que este problema de los fleteros es la informalidad. Entonces, en términos documentales, ¿está todo perfecto de los camiones que circulan? Hay camiones que no y que son multados y sacados de la ruta. Son multados. No el 100%, o sea, así como hay unidades de transportes de pasajeros que también no están en regla y que son multados y sacados de la ruta o parados en la terminal y no se les deja salir, también los camiones de carga son, dependiendo de cuál sea la falta. Ahora, si tiene, por decir, el seguro de la carga vencido, bueno, se le multa y se le deja continuar, pero si tiene el seguro
contra tercero vencido, si tienen la inspección técnica vehicular, se les detiene y no se les deja seguir. Bueno. Juan José, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, estamos siempre a la orden. Vamos a ver después si podemos hacer un contacto con alguno de los dirigentes, justamente de los camioneros, un contacto cuanto menos telefónico, porque bueno, lo cierto es que el martes no está previsto en el Senado tratar el proyecto de ley. Ellos dicen que van a venir con más fuerza hacia la capital.